Dios les bendiga. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes para compartir la enseñanza bíblica de Escuela Dominical. Damos gracias al Señor porque nos da este privilegio de poder enseñar lo poco que hemos aprendido. Traemos un tema muy importante en este día que se titula El carácter cristiano incluye morir con Cristo. El carácter cristiano incluye morir con Cristo. Y el pensamiento central dice, la vida cristiana es más que una profesión. Es un diario vivir con comunión con Cristo. Es un diario vivir en comunión con Cristo y una participación de su cruz. Y nuestro texto áureo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es un pasaje muy importante el que vamos a estar tocando en este día. Está en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, donde Pablo habla de cosas muy importantes para el creyente. Habla acerca de la gracia y del pecado, habla acerca de situaciones que ocurrían en aquel tiempo, de personas que decían que para que la gracia abundara había que pecar más. Pablo está hablando sobre eso. Está hablando acerca también de, como lo dice el tema, acerca de nuestra participación en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y habla otra cosa muy importante que es acerca del bautismo. Para esas personas que recién se convirtieron al Señor y recibieron las doctrinas acerca del bautismo, es muy importante lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, porque él va a enseñarnos la manera correcta de cómo la Biblia habla acerca del significado del bautismo. Todas esas cosas nos va a enseñar el apóstol Pablo. Y vamos a leer 5 versículos. Tenemos nuestra lectura bíblica en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, del 1 al 13, pero vamos a leer nomás los primeros 5 versículos para que podamos aprovechar el tiempo y poder aprender acerca de estas verdades que está hablando el apóstol Pablo. Leemos, dice Romanos capítulo 6, leemos el primer versículo que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta en el 2 y dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí dejamos los 5 versículos y vamos a continuar con nuestra enseñanza. Uno de los objetivos de esta clase es deducir la enseñanza bíblica sobre nuestra participación en la cruz con Cristo. La Biblia nos enseña que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, y al ser crucificados significa que somos personas nuevas. Significa que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo dice interiorizar el carácter que es propio de la vida crucificada con Cristo. Esto quiere decir que el creyente debe profundizar con su mente y su corazón y vivir de acuerdo a esa verdad, a la verdad de Cristo, a la verdad del Evangelio. Y el tercer objetivo dice formular la conducta que amerita el verdadero discípulo de Cristo. El creyente debe comportarse, amado hermano, como una persona que verdaderamente ha creído al Evangelio, como una persona que es verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Ese es el tercer objetivo. Esto nos dice, amados hermanos, de que la vida cristiana es mucho más que repetir una oración de fe. La vida cristiana es mucho más que repetir una oración de fe. No se trata solamente de un día confesar a Cristo, sino que se trata de vivir para Él diariamente en plena consagración. De eso se trata la vida cristiana. De vivir para Cristo en plena consagración diariamente. No solo confesarlo y decir, oh, ya soy creyente, ya me convertí, y dejar que las cosas sigan su rumbo. No es así. Sino que debe uno consagrar su vida todos los días. Vencer el pecado todos los días y vivir para Cristo todos los días. Hasta que un día partamos con el Señor. Esta doctrina de la gracia, amados hermanos, de la gracia de Dios, tal como Pablo la plasmó en su carta a los romanos, tuvo muchas contradicciones al principio. La doctrina de la gracia que hablaba el apóstol Pablo sufrió todas esas contradicciones. Y una de esas contradicciones son de las que está hablando el apóstol Pablo en este pasaje, y es esa que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese bien. Entonces, lo que se debía hacer era pecar para que la gracia abundase. Pero en su epístola, Pablo aclara este aspecto y deja establecido que es imposible permanecer en el pecado una vez que hemos muerto a él, ¿verdad? Habían personas que creían que para que abundase la gracia había que pecar más. Para explicarlo mejor, Pablo da a entender que el bautismo cristiano es un testimonio de nuestra participación espiritual en la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Pablo enseña eso, ¿verdad? De lo que significa el bautismo cristiano, que es un testimonio, ¿verdad? De que verdaderamente hemos creído al Evangelio. En el acto bautismal somos simbólicamente sepultados con Cristo y resucitados con Él para una vida nueva. Así se enfatiza que los que hemos aceptado seguir a Cristo no debemos practicar la misma conducta que teníamos antes de ser salvos. Así que este estudio, ¿verdad?, está diseñado para hacernos reflexionar sobre todas esas cosas y sobre el deber de entregar todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser al Señor, al servicio del Señor. Y el cristianismo es nuestra participación por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. De este modo, el creyente llega a lograr su victoria sobre el pecado. Aquí aprenderemos el significado de la frase que Pablo usa en muchas de sus epístolas: en Cristo. Dios nos puso legalmente en Cristo
y nos ve a través de Él. Por tanto, su llamado es que aceptemos el reto divino de permanecer en Él, para que seamos afectados positivamente por los resultados de la muerte y resurrección. Dios permita que en verdad podamos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios permita que nosotros podamos profundizar en esa verdad, profundizar en ese hecho de que nosotros morimos al pecado y que ahora por medio de Jesucristo vivimos para Dios. Esa es nuestra oración, que podamos permanecer en esa verdad, que podamos perseverar en esa verdad, para que así ese carácter se haga verdadero en nosotros. Después de esta pequeña introducción, amados hermanos, vamos a ver nuestro primer punto de la enseñanza, que dice así: morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Esas son las demandas del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje, que una persona que se convierte al Evangelio tiene que renunciar a las cosas mundanas si en verdad quiere vivir la nueva experiencia con Cristo. Dejar las cosas mundanas, apartarse del mundo si verdaderamente hemos aceptado al Evangelio, si verdaderamente le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Esas son las demandas del Evangelio, esas son las verdades del Evangelio. Porque, amados hermanos, resulta imposible morir al pecado y vivir aún en él. Es muy importante que el creyente comprenda lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Romanos. Estos versículos, amados hermanos, contienen verdades fundamentales para el creyente, para la vida cristiana. Son textos de oro que el creyente debe atesorar en su corazón. Y aquí aprenderemos lecciones sobre nuestra santificación. Es por eso, amados hermanos, que estos versículos son unos de los más importantes de la Biblia, sobre nuestra participación por fe en la muerte de Cristo. Aquí aprenderemos grandes lecciones sobre nuestra santificación. Fíjese bien. El versículo 1 comienza con una pregunta, donde Pablo anticipa que va a responder el asunto de no abusar de la gracia divina. Es importante, amado hermano, saber que las respuestas a las grandes preguntas del hombre, las grandes inquietudes, las grandes preguntas, las grandes respuestas a las preguntas del hombre están en la palabra de Dios. Es importante que el creyente sepa eso, que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y lo estamos viendo en este pasaje, donde Pablo en el verso 1 hace dos preguntas. Y en el verso 2 él mismo responde a esas preguntas. Es por eso que estamos diciendo esto, de que las grandes las respuestas a las grandes preguntas del hombre están en la palabra de Dios. Y vamos a observar lo que dice el verso 1. Dice, Pablo comienza diciendo en el verso 1, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay dos preguntas en ese versículo.
La primera es, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Primeramente, amados hermanos, en el capítulo 5, Pablo estuvo hablando de las comparaciones de Adán y Cristo. Él dijo que así como el pecado abundó en Adán, así también la gracia sobreabundó por medio de Jesucristo. Y dice el verso 5, el capítulo 5, el verso 12 del capítulo 5, dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego el 15 dice, pero el don, dice, no fue como la transgresión, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Luego el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjese bien lo que Pablo está hablando aquí. Él está diciendo que por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Y que por Cristo, así también dice, por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Por el pecado de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Pero por Cristo, muchos más fueron justificados. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y luego el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Decíamos al principio de que habían personas que creían que para que la gracia abundara, había que pecar más. Y si nos damos cuenta, es Pablo quien está diciendo estas palabras. Dice, pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero Pablo explica lo que él está diciendo aquí en el verso 20. De ninguna manera debemos pensar de que hay que pecar más para que la gracia sobreabunde. Pablo lo va a explicar aquí. Aquí en el verso 20, Pablo da en el punto principal por el cual nos da una explicación, comenzando en el verso 1 del capítulo 6. A esto se refiere Pablo cuando dice, ¿qué pues diremos? El versículo 1 del capítulo 6 comienza así. ¿Qué pues diremos? Pablo ya ha hablado de las comparaciones de Adán y Cristo y de lo que la gente pensaba acerca de ese punto de que había que pecar más para que la gracia sobreabundara. Y Pablo nos lo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Dice. Por eso él comienza el verso 6. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Porque en el 5 ya ha hablado sobre todas esas cosas. Esta es una pregunta retórica que él mismo va a contestar en el verso 2. Y dice el verso 2, dice, Pablo se plantea esa pregunta y él mismo la responde. El verso 2 dice, la segunda pregunta en el verso 1, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, debemos dar rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa para que la gracia de Dios abunde a nuestro favor. En ninguna manera. No debemos permitir esas cosas. Había personas, como decíamos, había personas en ese tiempo que pensaban así, de esa manera. Y es muy cierto que Pablo lo está diciendo en el verso 5, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero Pablo no está diciendo que había que cometer muchos pecados para que el favor de Dios abundara. Pablo dijo que la ley fue introducida por causa del pecado.
Y también dijo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero cuando vino la ley escrita en las tablas de los 10 mandamientos, el pecado abundó, porque en la ley se le dijo a los hombres: no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Antes de la ley había pecado, dice Pablo. Las personas pecaban y no había una ley que les prohibiera, aunque ciertamente había una ley en la conciencia, la primera ley moral que existió en el corazón del hombre, pero el hombre es juzgado por la ley escrita, los 10 mandamientos. La ley fue dada para que el hombre viera su pecado, para que se diera cuenta de qué tan pecador podía ser y para que viera la magnitud de pecados que había en la humanidad. Eso es lo que Pablo está diciendo, así como abundó el pecado en Adán, sobreabundó la gracia en Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? De que cuando vino la ley, sobreabundó el pecado porque las personas antes pecaban y hacían tantas cosas, y como no había una ley que se los prohibiera, no sabían que, aunque en el corazón había una ley moral, en la conciencia, en el corazón de ellos, pero no había una ley escrita que les señalara el pecado. Y cuando vino la ley, los 10 mandamientos, entonces se les señaló el pecado al hombre. El pecado de adulterio, el pecado de fornicación, el pecado de dioses ajenos, falsos testimonios. Todos esos pecados fueron enumerados en el hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él habla sobre eso en el verso 20. No era de que había que pecar para que la gracia abunde. Algunos decían que debían hacer males para que le vinieran bienes. Fíjese bien, había que hacer males para que le vinieran bienes, pero en verdad una conducta así fuera una contradicción al Evangelio, ¿verdad? Una conducta de esa manera es una contradicción al Evangelio, porque pues no es así como la gracia sobreabunda. No es a causa de pecar y pecar que la gracia va a sobreabundar en nuestra vida. No vamos a decir, bueno, voy a pecar y voy a hacer esto y lo otro para que la gracia sobreabunde. Eso es lo que está tratando de corregir el apóstol Pablo. Y ahí están las dos preguntas del versículo 1. El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? Dice. ¿Qué pues diremos? La primera pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esas son las dos preguntas. Y como decíamos, que la palabra de Dios tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. En el verso 2, él responde esas dos preguntas del verso 1. El versículo 2 es la respuesta a la interrogante del versículo 1, donde Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y luego en el verso 2 dice: en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Pablo enseña que en ninguna manera debemos. La gracia divina es un premio a una conducta pecaminosa. La palabra aquí revela que no es posible haber muerto al pecado y todavía vivir en él. Realmente vivir en pecado es contra la naturaleza de la vida que Cristo nos ha dado y del significado de su muerte en la cruz. Debemos aprender que la vida cristiana es una participación con Cristo en su muerte. Cuando Él murió, legalmente nosotros estábamos en Él. Al morir, Cristo murió al pecado que llevó en su cuerpo. Por tanto, nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Él.
El apóstol Pablo dijo que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Se recuerdan lo que él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y así dijo, y así dio a entender la participación de los creyentes por fe en la muerte del Señor. Todo creyente debe entender que una conducta pecaminosa produce culpa, vergüenza y expectación de juicio. Por tanto, la recomendación divina es que andemos en santa, piadosa manera de vivir. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en estos primeros versículos, ¿verdad? Hay personas que pueden entregar su vida a Cristo, pero siguen seducidos por el pecado. Esto nos lleva, amados hermanos, después de haber explicado lo que Pablo está hablando en el verso 1 acerca de la gracia y el pecado, nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el bautismo. Simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. Fíjese bien, el bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. En esta sección encontramos otra pregunta para hacernos. Ver el poder que Dios ha dado a los redimidos sobre el pecado. Primeramente, vamos a ver lo que significa muertos al pecado. No se trata de nuestra lucha diaria en contra del pecado, sino que se trata de un acontecimiento que se completó una sola vez. Y esto sucedió cuando Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, de acuerdo a las declaraciones de Pablo en el verso 1 y el verso 2. Eso es lo que significa muertos al pecado. El versículo 3 pregunta a los creyentes si aún no saben el significado real del bautismo cristiano. Fíjese bien qué hermosa la palabra, que en el verso 1 están las dos preguntas, donde Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y luego dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y él las contesta en el verso 2. Y en el verso 3 hay otra pregunta. Veamos lo que dice el verso 3. Dice, ¿o no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es, amados hermanos, la manera como la Biblia ilustra nuestra muerte al pecado, que es a través del bautismo. Comienza el versículo 3 con una pregunta otra vez y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese bien lo que Pablo está hablando aquí. No sabéis, dice. Es algo muy importante. El cristiano, el creyente, tiene que saber esas cosas. Tiene que saber lo que significa el bautismo. Por eso una persona, cuando se convierte al evangelio, es necesario que sea doctrinado, que aprenda acerca de estas verdades. Porque no se puede bautizar a una persona solo por bautizar así nomás. Necesita conocer estas verdades. Necesita conocer lo que significa el evangelio. Necesita conocer las verdades básicas del evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Necesita la persona ser doctrinado acerca de eso para poder ser bautizado. Por eso es importante estas clases, porque necesitamos saber lo que en realidad el bautismo significa. Saber lo que significa el bautismo. La palabra nos revela que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos partícipes de su muerte a través de la fe. Es importante recordar que el bautismo en aguas es una ordenanza del Señor, como dice Marcos 16:16. Fíjese bien, es una ordenanza. Es algo que el creyente debe hacer. El creyente debe dar ese paso. Hay personas que dicen que se convierten al Evangelio y pasan los días y pasan los años y nunca se bautizan. Es importante dar ese paso. Primero la persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y el siguiente paso es el bautismo. ¿Por qué es importante dar ese paso? Porque el bautismo simboliza que nosotros hemos muerto al pecado, que hemos dejado atrás la vida vieja, que ya no vivimos como vivíamos antes y que tenemos una vida nueva en Cristo. Eso es lo que simboliza el pecado, el bautismo. Por eso es importante dar ese paso. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí en el verso 3 habla de algo muy importante. Y él dice, o no sabéis, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice en la primera línea del verso 4. Vamos a mirar algo muy, muy importante. Algo que podemos llamarlo como malas interpretaciones o interpretaciones erróneas acerca del bautismo en agua. Y el primer error, la primera manera errónea de creer es creer que el bautismo perdona pecados. Esa es una manera equivocada de pensar. Creer que a través del bautismo nosotros somos perdonados de pecados. No es así. El bautismo es solo un simbolismo de que hemos muerto al pecado. Es importante que aprendamos eso. Esa es una manera errónea de creer que en el bautismo somos perdonados de pecados. La segunda es creer que el bautismo tiene que ser en un río. Son creencias de las personas. Hay gente que dicen que tienen que ser bautizados en un río porque el río se lleva los pecados. Como decíamos, no es así. El bautismo es un simbolismo nomás. Estamos testificando, estamos dando testimonio de que hemos pasado de muerte a vida, de que hemos recibido la nueva vida en Cristo. Eso simboliza el bautismo. Los pecados, si son bautizados en un río o en una piscina, donde quiera que sea, no se va a quedar ahí. Juan el Bautista, él bautizaba en el Jordán, porque eso es lo que había cerca de ahí, en el río Jordán. Pero no necesariamente el bautismo tiene que ser en un río. Puede ser en una piscina, puede ser en un lago donde el agua no está corriendo, no está circulando. Eso no importa. Lo que importa es el paso que vamos a dar. Lo que importa es el acto, lo que vamos a hacer, lo que significa ese hecho de sumergirse en el agua. Y como decíamos, es importante que la persona conozca, sepa lo que está haciendo. El número 3 es la otra manera errónea, interpretación errónea acerca del bautismo, es bautizar a los niños. Esa es otra manera, interpretación errónea acerca del bautismo.
No se debe bautizar a los niños porque la persona tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. La persona tiene que entender lo que la Biblia habla acerca del bautismo. Y un niño pequeño no entiende. Él no sabe lo que la Biblia dice. Él no sabe que la Biblia habla, ni siquiera sabe que la Biblia habla acerca de la salvación. Por esa razón no se debe bautizar a los niños, porque no vas a poder enseñarles, no vas a poder darles doctrina, no vas a poder decirles quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Por esa razón no se debe bautizar a los niños. Ese es el número 3. El número 4, bautizar con solo mojar la cabeza. Olvidé algo en el 3 y no quiero continuar antes de dárselo porque es muy importante. Cuando yo hablaba de que no se bautiza a los niños porque ellos no saben lo que están haciendo, porque no tienen conciencia, porque no tienen conocimiento de lo que están haciendo, tenía algo aquí en mi nota acerca de Felipe y el etíope. Recordamos cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, llevó a Felipe, aquel etíope que iba en su carroza. Y fíjese qué importante que la persona sepa lo que está haciendo. Y como decíamos, los niños no tienen ese conocimiento. El etíope iba en la carroza leyendo al profeta Jeremías, y el Señor, el Espíritu Santo, le dice que a la carroza. Y cuando Felipe le habla y le dice, ¿entiendes? Le dice lo que está diciendo, le dice, ¿de quién está hablando? Y viene el etíope y dice, ¿cómo voy a entender? Le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, las personas necesitan que alguien les doctrine, que alguien les explique lo que dice la palabra de Dios, lo que significa el bautismo en las aguas. Felipe se subió a la carroza con el etíope y le explicó y le dijo de todo lo que estaba hablando. Estaba hablando de Jesucristo, de los sufrimientos, de la profecía de Isaías, de lo que iba a pasar con Cristo, que iba a ser crucificado, que iba a ser herido y que iba a ser maltratado por las personas, y que por medio de él los seres humanos pueden alcanzar la salvación. Y Felipe le explica todo eso al etíope. Entonces viene el etíope y dice, bueno, aquí hay agua, le dice. ¿Qué impide? Le dice, que yo sea bautizado. Y como les digo, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán porque ese río estaba ahí, era muy popular. Pero este etíope vio un poco de agua y dice, pues yo creo lo que está escrito aquí, lo que dice la palabra de Dios acerca de este Cordero Santo que fue inmolado. Y dice, ahí hay agua, dice, ¿y qué es lo que impide? Dice, que yo sea bautizado. Nada debe de impedirnos, pero siempre y cuando se haga como dice la palabra de Dios, que tiene que ser completamente sumergido en el agua. Porque nuestro quinto punto, nuestra quinta interpretación errónea acerca del bautismo, la número 4 es bautizar con solo mojar la cabeza. El bautismo es inmersión. El cuerpo tiene que ser sumergido completamente en el agua. Cuando Cristo murió, fíjese qué importante esto, que cuando Cristo murió no pusieron solo su cabeza en la sepultura, sino que fue todo su cuerpo fue puesto en la sepultura y asimismo resucitó al tercer día. Entonces, como nosotros hemos sido puestos, hemos sido implantados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, eso mismo significa el bautismo. Esa palabra implantados dice que Dios nos puso en Cristo, y cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Como Dios nos plantó con Cristo en la semejanza de su muerte, entonces su muerte causó nuestra muerte a un constante vivir del pecado, dice. Por tanto, estaremos también unidos a Él en su resurrección. Esta palabra plantados se traduce del griego súmfutos,
que significa crecido junto con o unido estrechamente. Esto quiere decir que nosotros fuimos puestos en Cristo, allí en la cruz, cuando Cristo estaba pagando por nuestros pecados, allí fuimos plantados, allí fuimos puestos nosotros juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos en ese momento muriendo al pecado. Estábamos muriendo al pecado. Y cuando Cristo murió, por eso decíamos que el bautismo simboliza que hemos muerto al pecado, porque cuando Cristo murió, su cuerpo entero fue puesto en la sepultura. Entonces, si el bautismo simboliza eso, ¿por qué yo solo tengo que mojarme la cabeza para ser bautizado? No tiene sentido. Entonces, esa es otra manera errónea del bautismo. Que le mojen a uno solo la cabeza. No tiene que ser así. Tiene que ser el cuerpo sumergido completamente, simbolizando que nosotros morimos allí con Cristo y que también resucitaremos con Él. Eso es lo que simboliza. Por esa razón no puede ser solamente mojarnos la cabeza, sino que tiene que ser el cuerpo entero sumergido en el agua. Esa es la número 4. Es una manera errónea de mirar el bautismo. La número 5 es bautizar solo en el nombre de Jesús. La Biblia enseña que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar solo en el nombre de Jesús es una rebeldía a la palabra de Dios. Pablo nos dice que lo que ahora vivimos en la carne lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20 dice, por tanto la conducta del creyente debe ser acorde con esta verdad. Entonces, la palabra enseña hay muchos versículos en la palabra de Dios donde nos enseña que el creyente debe ser bautizado en la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es la doctrina resumida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera tiene que ser bautizada la persona. Y como decía, no hacerlo de esa manera es una rebeldía. Porque eso creo yo de las personas que hacen eso, que lo hacen por pura rebeldía. Porque la palabra está bien clara. Dicen, dicen, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nos bautizamos en el nombre de Jesús. Pero esa es una rebeldía. Porque la Biblia dice claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está establecido, así está escrito que debe de ser bautizada la persona. Esa es la número 5, ¿verdad? Bautizar solo en el nombre de Jesús. Todas estas son maneras, interpretaciones erróneas acerca del bautismo. Tenemos que buscar la manera correcta, cómo hacer las cosas, hacerlas bien, porque necesitamos llevar ese orden de la manera como hemos creído. De la manera como nosotros hemos aceptado al Evangelio, debemos seguir ese mismo camino. Recordemos que el pecado es una deuda para con Dios, pero cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos justifica y tenemos paz para con Él, como dice Romanos 5:1, dice que después de haber sido justificados, dice, ahora tenemos paz para con Dios, dice. O sea que nosotros antes de que creyéramos al Evangelio, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y por medio del Evangelio, por medio de la justificación, ahora ya no somos enemigos con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Dice, pero Pablo presenta un argumento aún mayor al revelar que cada creyente debe tomar la decisión de no vivir más
en el pecado, dice. Cuando un hijo de Dios ya no disfruta pecar, eso evidencia que el poder del pecado en su vida está desvanecido, que está desvanecido y que ha sido justificado del pecado. Fíjese qué hermoso esto. Eh, cuando, cuando nosotros ya no disfrutamos del pecado como lo disfrutábamos antes, antes hacíamos una cosa, le dábamos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa y no sentíamos nada. No había una conciencia, no había nada en nosotros que nos hiciera sentir que estábamos actuando mal. Ahora, cuando hacemos algo nos sentimos tan mal. Sentimos ese rechazo, sentimos ese odio contra el pecado. Y eso es una evidencia de que verdaderamente hemos creído al Evangelio. Porque ya no nos deleitamos en esas cosas. Miramos aquel grupito de amigos que están hablando puras cosas malas y ya no es placer para nosotros ir y unirnos a esa reunión. Escuchamos groserías de las personas, escuchamos cosas que habla la gente y ya no es placer para nosotros escuchar eso. Ya no sentimos ese placer. Eso significa que verdaderamente hemos creído al Evangelio. Eso es hermoso porque a veces nosotros sentimos duda y decimos, ¿será que en verdad soy salvo? ¿Será que en verdad he sido perdonado por Dios? Y cuando nosotros sentimos ese rechazo al pecado, esa es la respuesta de lo que tú buscas. Si tú tienes duda de que realmente has sido salvo, de que realmente has sido perdonado, cuando tú sientes ese rechazo hacia el pecado, cuando ya no te da placer hacerlo, esa es una evidencia de que ya no tienes que tener esa duda, no sentir esa incertidumbre ya, porque eso te está diciendo a ti que tú odias el pecado, que ahora amas la vida que Dios te ha dado. Y cuando haces algo, cuando cometes un pecado, no te sientes tranquilo, no te sientes en paz porque esa naturaleza de Cristo ha sido implantada ya en tu vida, en tu corazón. Eso es hermoso porque eso nos dice que estamos en el camino correcto, que no estamos luchando en vano, sino que nuestras fuerzas que ponemos todos los días, que nuestro empeño que ponemos todos los días para no pecar, vale la pena. Verdaderamente vale la pena. No estamos ahí por gusto. El versículo 8 deja ver nuestra participación tanto en la muerte como en la resurrección del Señor. El escritor muestra que si en verdad hemos muerto con Cristo por la fe, también viviremos con Él. La enseñanza es que si el resultado de la muerte de Cristo por nosotros es que hemos muerto con Él, entonces podemos estar seguros que viviremos también en comunión con Él. Esto no alude solamente a la futura vida celestial, sino que a un disfrutar diario de la comunión con Cristo mientras estemos en esta tierra. Veamos lo que dice el verso 5, perdón. Dice, porque fuimos bautizados, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Veamos lo que dice el verso 8. El verso 8 era, perdón. Y dice, y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Se da cuenta qué cosa más hermosa? Allí está, amados hermanos, nuestra victoria. Porque así como hemos sido parte de su muerte, somos parte de su resurrección, también seremos parte de esa vida que Él nos ha ofrecido en un futuro. Esa es la vida eterna.
Eso es hermoso porque esa es la victoria de nuestra lucha cada día. Y aunque nuestra lucha no es mérito de nosotros porque hemos sido salvos por gracia, pero el hecho de permanecer ahí, el hecho de estar ahí, el hecho de creer la palabra, el hecho de tener fe, este versículo 9 es un aliento. Es un aliento saber de que no hemos luchado en balde, que un día seremos parte de ese grupo de personas que serán arrebatados en las nubes. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todas, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, amados hermanos, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue algo que se dio una sola vez, se completó una sola vez. No es algo que nosotros peleamos, sino que es algo que Dios, por medio de su gracia, nos dio. El 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese bien, esto es muy importante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo es el instrumento del pecado. Es el instrumento, puede ser instrumento para pecar. Entonces que eso no reine más en nosotros, porque es de esa manera como se va a manifestar por medio de nuestro cuerpo. Ese es el instrumento del pecado. Y dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese qué hermoso lo que dice el verso 13. Que el cuerpo, así como el cuerpo puede ser instrumento del pecado, también dice, vivos de entre los muertos, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También puede ser miembros para justicia. Así como nuestro cuerpo puede ser instrumento para el pecado, también lo es instrumento para glorificar a Dios. Y nosotros debemos de elegir glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, porque nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros debemos decirle que no al pecado todos los días, para vivir para Cristo y no creer como creía esta gente, como decíamos al principio, que había que pecar mucho para que la gracia sobreabundara. No creer de esa manera. Allí está nuestra participación en la cruz con Cristo. Allí está el carácter cristiano que incluye morir con Cristo. Fuimos implantados en Cristo. Fuimos puestos en la cruz, fuimos puestos en Cristo. Ahora, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Que el Señor les bendiga.